Buenas tardes a todos. Os quiero agradecer muchísimo, bueno, os voy a tutear con vuestro permiso, pero os quiero agradecer que hayáis encontrado el hueco emocional y con todo este barullo que a mí me sobrecoge un poco, ¿no? Pues para estar aquí un rato. Entonces no voy a pediros que me escuchéis atentamente, porque además periódicamente sabes que la carpa se entusiasma y empieza a aplaudir como consecuencia del aire, ¿no? Y a mí me entusiasma, la verdad, pero no sé si a vosotros. Lo que quiero es, por lo menos, que aprovechéis este rato para reflexionar sobre cómo es nuestra relación con la naturaleza y el mayor problema que yo quiero plantear aquí. ¿Cómo tratamos la naturaleza en el diseño de las ciudades? Y esto es un poco diferente de lo que hemos planteado en el Café Científico de Lanzarote. Es uno de los temas que para mí tiene una importancia estratégica mayor para evaluar la calidad de las ciudades. Para eso voy a dividir mi presentación en 3 puntos y como soy un músico aficionado y luego al final una coda, ¿no? El primer punto va a ser intentar presentar en pocas palabras en qué consiste el enfoque de la psicología ambiental. El segundo vamos a intentar ver cómo es la relación entre la naturaleza, la ciudad y la vida humana. El tercero vamos a intentar ver algunas de las palabras que ha mencionado Sofía anteriormente, como trastorno por déficit de naturaleza, paisaje, etcétera. Y la coda va a consistir en, os voy a proponer para que penséis sobre ello y para que lo discutáis conmigo y con quien haga falta, una especie de decálogo sobre la calidad de los espacios públicos urbanos. La voy pasando yo. Lo voy mirando aquí porque no voy a pasar todas. La primera, voy a intentar resumir el enfoque de la psicología ambiental con 2 frases. La primera es que tenemos que darnos cuenta de que somos los lugares que habitamos, lo que comentaba antes Sofía, ¿no? Somos los lugares que habitamos. Si los lugares son de gran calidad, nosotros somos personas de mucha mejor calidad. Esto es lo que he empezado a observar en la gente de Fuerteventura, ¿no? Estoy impresionado, es la primera vez que estoy aquí y ayer estuve paseando por las dunas del Corralejo, que no sé si os dais cuenta, pero tiene una extraña connotativa con mi apellido, ¿no? Corralejo y Corraliza, ¿no? Me sentí muy identificado. Y es verdad, primero, las personas hacemos los paisajes, los lugares, las ciudades, las casas, los edificios, luego los edificios, las casas, las ciudades, los paisajes determinan cómo nosotros somos en gran medida y sin darnos cuenta. Esto nos llevaría muy lejos plantearlo. Una de las derivadas de esta afirmación es que somos los lugares que habitamos. Y como decía Sofía antes, si el lugar se rompe algo que nos afecta a nuestra propia identidad, a nuestro propio funcionamiento psicológico. La otra afirmación importante, que no me quiero detener mucho con esto porque hay mucha información que dar, que espero que podáis ir tomando un café de los que ha preparado Sofía ahí. La otra afirmación importante es que, fijaros, en estos momentos estamos viviendo una etapa en la historia de la humanidad en la cual los problemas ambientales nunca han tenido la dimensión que tienen actualmente. El cambio climático, la extinción de especies, la extensión de los procesos de desertificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veo que hay mucha gente, técnicos, ingenieros, científicos, que están pensando cómo resolverlo, pero nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas ambientales solo tienen solución si cambiamos nuestro comportamiento. El otro día leía un artículo que hablaba de que casi en torno al 60% de las emisiones que tienen impacto en el efecto invernadero y en el cambio climático dependen de decisiones individuales que tomamos cada uno de nosotros. ¿Se me oye? Iba a decirme se oye, pero ¿qué pensaríais? Por cierto, hablando de cualificaciones académicas, como ahora hay mucho debate público sobre los títulos, los másteres, os suena, ¿no? Y cosas de esas, pues han puesto... No tiene importancia, pero que conste que yo no soy doctor en sociología, soy doctor en psicología, ¿vale? Que lo pone ahí y no quiero que haya confusiones luego, que los currículums los carga el diablo, como sabéis, ¿no? No quiero que perdáis daros cuenta que hay una gran cantidad de problemas ambientales cuya solución solo exige no soluciones meramente técnicas. Los ingenieros no tienen solución. Necesitamos que todos, desde los niños como tú, cambiemos el comportamiento humano, porque es la única manera de amortiguar, de minimizar. Nunca el ser humano ha tenido tanta capacidad de impactar sobre el medio ambiente. Siempre lo hemos impactado, pero nunca con tanta intensidad. Harding contaba una anécdota, ¿no? De los indios, creo, navajos norteamericanos, de los nativos
norteamericanos, ellos tenían un ritual que hacían que mataran un búfalo y solo cogían la lengua. Lo tenían a efectos rituales. Realmente es ineficiente matar un búfalo de 700 kilos para solo utilizar la lengua, ¿no? Pero eso no tenía importancia porque había grandes manadas de búfalos y ellos no mataban un búfalo todos los días, lo mataban el día de la fiesta. El problema es que nosotros estamos matando búfalos en general todos los días y a todas horas. Y eso es lo que marca el fuerte impacto que está teniendo el estilo de vida actual. Por tanto, muchos problemas ambientales solo tienen solución si cambiamos el comportamiento humano. Y a mis estudiantes de psicología les digo lo contrario, que muchos problemas psicológicos solo tienen solución si se cambia el comportamiento, si se cambia el medio ambiente en el que la persona se mueve. Podríamos ver miles de ejemplos sobre esto, ¿no? Pero quedaros un poco con estas dos ideas que resumen lo que es el enfoque de la psicología ambiental. Vamos a intentar avanzar en contenido. La naturaleza es algo muy importante para nuestra vida, aunque nosotros no nos demos cuenta. De hecho, esta conferencia tiene algunas preguntas que son las que quiero. Bueno, vamos a pensar con el concepto de bienestar. Yo os voy a dar, por supuesto, que la naturaleza es crucial para que estemos bien. La naturaleza es nuestra farmacia. Antes se hablaba de agua de sal y que había milagros, no sé qué, tal, pero al margen de los remedios puntuales que podamos encontrar, vosotros habéis dado cuenta que nos sentimos mucho mejor cuando estamos al aire libre, cuando estamos paseando, nos encontramos con una playa o con unas formas caprichosas, etcétera, ¿no? Había un médico, este buen hombre, Letamendi, que era un médico del siglo XIX, catedrático de medicina interna, primero de Barcelona y luego de Madrid, y enemigo mortal de Pío Baroja, ¿no? En aquella época sí que la gente, cuando eran enemigos, vamos, de duelo a primera sangre, vaya, no sé cómo decirlo, ¿no? Y él escribió unas décimas que tenéis ahí escritas, de en qué consiste el bienestar y la salud. Decía él que una vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no ocuparse de nada, la comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Eran muy ociosos esta gente en el siglo XIX y se dedicaban a escribir décimas ripiosas como estas, ¿no? Pero fijaros, yo os quiero destacar dos cosas, ¿no? Hacer ejercicio y salir al campo algún rato, porque eso es la clave. Nosotros tenemos que decir, nuestras ciudades nos permiten estar bien o son un factor patógeno, no solo por la contaminación, sino por otros aspectos que vamos a ir viendo. Y en ese sentido hay algunas preguntas que yo espero. Gracias por los aplausos, encantadora carpa, ¿no? Algunos de los temas que quiero dar, por supuesto. Lo primero es si el espacio verde urbano, como consideran algunos alcaldes, es un mero ornato, algo que tenemos que mover unos meses antes de elecciones. La respuesta es que no. El verde, la naturaleza urbana, está conectada con necesidades básicas de nuestro funcionamiento psicológico, como voy a intentar mostrar. Otra idea es que las zonas verdes son cruciales, tienen una importancia estratégica para establecer la calidad y la habitabilidad de la ciudad. Otra idea importante es que son un recurso crucial para la salud, lo vamos a ver también. Hay que evaluar la cantidad, calidad y tipología de los espacios verdes, tienen riesgos y son un recurso educativo de gran importancia que combaten lo que vamos a llamar el analfabetismo natural. A partir de ahora yo quiero comentaros, por ejemplo, este dibujo que hizo una niña que me lo proporcionó un movimiento muy importante de acción educativa que se llama La ciudad y los niños. Se pidió a los niños, perdonad que ponga ejemplos de Madrid, que dibujaran Madrid. No sé si veis, hay incluso rasgos reconocibles de Madrid, las torres de Plaza de Castilla, las torres inclinadas. A mí me llama mucho la atención que un niño haga, una niña en este caso, haga este dibujo. No sé qué os llama la atención a vosotros. Que, por ejemplo, tiene mucha importancia la televisión. Veis que de los 4 o 5 edificios, 2 o 3 son de Antena 3, RTV, de cadenas de televisión. Pero lo que más me llama la atención es que no hay gente. Y cuando aparecen personas, aparecen en la pista de baloncesto, que veis abajo, y en un columpio, que aparecen más como atrezo del lugar que realmente como usuarios del lugar, ¿no? Esta imagen de la ciudad como metrópoli vacía, ¿no creéis que afecta solo a Madrid, a Nueva York?
afecta a todos los núcleos urbanos en los que vivimos. Es como un reflejo de la despersonalización, de la deshumanización de la ciudad, que acaba concluyendo en una ciudad mal equipada, donde, como dice Tonucci en este dibujo, los niños se tienen que convertir en magos para encontrar un espacio de juego, poder levantar un coche para encontrar un sitio y poder jugar a lo que sea. Hay muchas maneras de plantear esto, ¿no? Vamos, fijaros, perdonad, sé que es muy mala hora, que el ambiente es muy disperso, pero yo soy profesor y tengo que contaros datos. No importa lo que yo piense, lo que importa es lo que hemos descubierto, lo que hemos investigado, ¿no? Esto forma parte de una investigación que se llama urbanofilia y urbanofobia. Puede ser que tenga mala fama en la ciudad, que la tiene, desde Fray Antonio de Guevara, que fue confesor estuvo en la corte de Isabel la Católica y hablaba ya de la maldición de corte, bendición de aldea, ¿no? Pero hoy sabemos que las aldeas tienden a urbanizarse también. Y aquí podemos encontrar muchos puntos de debate que luego mi idea es acabar como en media hora y luego que podamos discutir o plantear cuestiones que estén más relacionadas con vuestros intereses. Felonot hizo un estudio de una ciudad francesa, Lyon, y fijaros, ella analizó primero, hizo una investigación para ver qué rasgos caracterizaban prototípicamente a la ciudad y a la no ciudad, porque cada vez está menos claro la oposición entre ciudad y mundo rural. Cada vez la ciudad se extiende como una mancha de aceite y ocupa no solo los espacios, sino nuestra mente, se urbaniza también nuestra mente. Cuando vemos las torres estas de red eléctrica que he visto por aquí, no solo se plantan en un lugar, se plantan también en nuestra cabeza, ¿vale? Entonces, Felonot lo que hizo fue clasificar los ítems. Por ejemplo, aquí tenéis los ítems típicamente que describen la ciudad, la cultura, el trabajo, la marcha, el intercambio social, el patrimonio arquitectónico, la evasión, la disponibilidad de bienes de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis los ítems que caracterizan la no ciudad: lo verde, la limpieza, la falta de tráfico, la falta de contaminación, la seguridad, el altruismo, la amabilidad, la igualdad. Y luego preguntó a la gente que vivía en ciudades qué características tenía, qué rasgos tendría para él el mundo ideal, el mundo en el que le gustaría vivir. Todos eran urbanitas. Si veis las puntuaciones medias que hay aquí, no os voy a pedir que os fijéis con mucha atención, las medias más altas se producen a la hora de elegir los rasgos que describen la no ciudad. Es decir, lo que a un urbanita le gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no ciudad. Y esto es muy importante que lo veamos. La pregunta es, ¿nuestras ciudades son cada vez menos ciudades o al revés? Incluso núcleos muy aislados, núcleos pequeños, los estamos urbanizando, adaptando plásticas, modos de organización, incluso modos de comportamiento típicamente urbano. Si queréis podemos hablar luego de esto con posterioridad. Los psicólogos han trabajado en esto y yo voy a comentar dos investigaciones, con niños las dos. Una para que veáis lo importante que es la naturaleza urbana. No tengo reloj, o sea que puedo estar aquí hasta las 12 de la noche y vosotros educadamente aguantaríais, pero con un coste psicológico que no me gustaría tener que asumir en mi responsabilidad profesional. Voy a comentaros dos investigaciones muy rápidas. Una en la que analizábamos en una muestra de niños, los clasificábamos a los niños en función del nivel de naturaleza cercana a su casa, en núcleos urbanos y no urbanos, como Puerto del Rosario, en zonas de Cuenca, de Madrid, etcétera, ¿no? Y clasificamos a los niños objetivamente, ¿no? En función de las vistas que se veían de su habitación, si había un jardín, si su casa tenía jardín, si había árboles en su calle, si podían ir en menos de 10 minutos andando a un parque, en niños con naturaleza cercana alta, media y baja. Y al mismo tiempo, somos psicólogos, les pasábamos una prueba de estrés percibido, una especie de test. No es un test, es una escala, pero para que me entendáis, ¿no? Y luego analizábamos las correlaciones. Mirad, estos son ejemplos de los datos que recogimos. Primero, este estudio se hizo en España y en Irlanda. Voy a poneros algunas fotos de Irlanda, porque las de aquí las podéis imaginar mejor. Estos son ejemplos de naturaleza cercana alta en la ciudad de Dublín, naturaleza cercana media y naturaleza cercana baja. Y también contábamos con los patios de colegio. Estos son ejemplos de patios de colegios de naturaleza cercana baja. Lo podéis ver más o menos, ¿no? Y estos son ejemplos en la zona rural de casas de naturaleza cercana alta, media y baja. Y estos son ejemplos de patios de colegio con naturaleza cercana más alta. Bueno, los resultados fueron muy interesantes, ¿no?
El primero es que, si veis estas tablas de datos, veréis que la naturaleza cercana es más alta en las zonas no urbanas que en las urbanas. Para esto no hacía falta una investigación, obviamente, ¿no? Pero lo que es interesante, nunca pensabais que en este festival os iban a explicar algo de estadística, ¿no? Pero os voy a explicar una cosa de estadística, ¿vale? En estadística se utiliza un indicador que es la correlación, que mide hasta qué punto dos variables evolucionan a la vez. Por ejemplo, si yo como mucho, engordo, ¿veis? Cuando ocurre eso, la correlación sería muy próxima a 1. Si yo hago si hago mucho ejercicio, adelgazo. La correlación sería de -1, es decir, la correlación varía de +1 a -1. Fijaros en este dato y en lo que está en rojo. La correlación entre naturaleza cercana y estrés percibido de los niños es de -0.7. Es decir, la relación que hay es inversa y proporcional. A mayor nivel de naturaleza cercana, menor nivel de estrés infantil. Esto es muy importante decirlo. Esto no quiere decir que los niños que viven con naturaleza cercana alta no se estresen si tienen muchos deberes, si fallece su abuelo o si sus padres discuten mucho o se separan. Pero sí que es muy importante que os deis cuenta de que lo que esto quiere decir es que los niños, cuando tienen naturaleza cercana alta y tienen este tipo de problemas, tienen mayor capacidad para afrontar estos eventos estresantes. Es decir, lo viven con menos problemática, con una menor problemática. Esto es un resultado de investigación. Luego, si queréis, lo vemos. Vamos a ver otra investigación. Esta es una investigación, bueno, y esto marca lo importante. Ahora os dais cuenta de que la naturaleza urbana no es un ornato. Hace poco, la semana pasada, yo estaba en Pontevedra en un congreso, una bienal de arquitectura y educación y ciudades, ¿no? Y Nuria Eguren, una arquitecta de La Coruña, presentó un proyecto que me llamó mucho la atención. Eran niños, ella estaba enseñando a construir equipamientos verdes en el patio de su colegio y construyeron una estructura de sauce, no sé si lo veis ahí, circular, ¿no? Y fue una experiencia que me llamó mucho la atención y quería poneros. De hecho, le pedí unas fotos y me las mandó ayer para que las pudiera incluir, de cómo esto es una experiencia de participación y encuentro de los niños, pero también es una experiencia de aprendizaje constructivo. Los veis ahí que están montando el Stalachi. Y finalmente los niños, que no son tontos, dicen, no nos van a hacer trabajar, que ya nos tocará en el futuro. Lo convierten en un espacio lúdico y se ponen a jugar debajo del túnel que había hecho con el verde. Y esto nos lleva a un tema que, si queréis, luego hablamos con más detenimiento, que es el riesgo que supone el trastorno por déficit de naturaleza, que ya hablaremos de él, ¿no? Ahora os quiero contar otra investigación completamente distinta. Es un estudio hecho en Tres Cantos sobre la idea de que somos los lugares que habitamos y qué echamos de menos cuando estamos en un lugar que opera como si fuera un erizo, nos pincha, nos repele la construcción de imágenes, ¿no? Hice un estudio, Tres Cantos. No os voy a contar la historia de Tres Cantos, sería muy interesante, pero a mí es la única ciudad que yo he visto nacer, y ya tengo años, ¿eh? Y estaba al lado del campus de la Universidad Autónoma, entonces empecé a estudiar niños cuando nació la ciudad y ver cómo evolucionaban, ¿no? Entonces les pedí que hicieran dibujos y que hicieran una redacción. Hubo resultados muy interesantes, pero Tres Cantos es una de las ciudades de mayor calidad de vida en la península, ¿de acuerdo? En el entorno de Madrid, desde luego. Hicieron varios dibujos, pero está formado por torres de edificios no muy altas, la verdad, en una parte, en la otra son chalés muy adosados, iba a decir acosados, ¿no? Porque sabéis que esos tipos de viviendas también tienen muchos problemas de intimidad, ¿no? Y la idea que os quiero comentar es que la persona es también, una parte de la persona es también el lugar en el que habita. Y entonces, por ejemplo, hay datos, pero fijaros, este es un dibujo bastante preciso que el niño hace con la ciudad recién estrenada. Dibuja lo veis, ¿no? Un ensanche más o menos con glorietas. Pero veis que no pone ningún nombre de la calle. Todas las calles tienen nombre. Pone primera glorieta, lo veis arriba, segunda glorieta, tercera glorieta, cuarta glorieta, quinta glorieta, chalés adosados. No es capaz de construir una imagen simbólica de la ciudad. Esta es unos años después, porque hemos hecho donde ya el niño va incorporando algunos emblemas. Y esto me lleva a, fijaros, un niño hace este dibujo, ¿no? De la ciudad, refleja muy bien la morfología de la ciudad. ¿Veis que hay bloques en el fondo? ¿Lo podéis ver? ¿Sí o no? Y veis que delante hay una torre neogótica que parece una torre de iglesia. Pero no es la iglesia, porque si os fijáis,
La iglesia está aquí, lo estoy marcando tiene una cruz. No es una demanda de equipamientos de servicios religiosos. Lo que ha plantado es una torre que dé identidad al lugar, algo que rompa la monotonía perceptiva que vemos en algunas urbanizaciones que se hacen donde todo es igual, todo es machaconamente repetitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Los niños son muy sagaces y estos que se criaron entre grúas, más, ¿no? Fijaros lo que escribe este otro. Bueno, cuando yo analizaba las redacciones de los niños, siempre hay un efecto Disney, ¿no? Espectacular, de esto que les gustaría que apareciera Superman y cosas de esas, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, en esta redacción dice que no pongan tantas cosas, que está bien como está ahora. Yo lo llamaba eso efecto Disney, pero fijaros abajo dice, y que hubiese fuentes como las de Madrid, parecidas a las de la Cibeles. Y añade, y que comiésemos las uvas. No sé si os dais cuenta que está escrito con H, ¿no? Las uvas como en la Puerta del Sol. Lo que está pidiendo es que la ciudad se cargue de significado y para eso necesita poder captar la identidad del lugar. Aún más, otro niño escribe esta otra redacción, ¿no? Donde es muy marcado lo del efecto Disney, ¿no? Empieza a decir, me gustaría que hubiera un enorme cine y un teatro al que fueran importantes estrellas de cine y que no hubiera violencia ni robo y la paz mundial y todo esto, ¿no? Que dice, nos gustaría que por la noche se iluminara todos los cantos para que la gente viera lo bonito que es, bla, bla, bla. Pero dice al final, cuando yo estaba leyendo esto, digo, se le ha ido la cabeza al niño, ¿no? Pero fijaros lo experto que es el niño, la niña que escribió esto, que no lo sé. Decía, me gustaría por último dos cosas, que hubiera un enorme centro comercial con restaurantes, tiendas, lo cual es una demanda de todos los espacios urbanos no consolidados. El equipamiento comercial, se aburrían como una ostra, etcétera, ¿no? Y añade después, dice, y una iglesia típica, no sé si lo veis, y por si hubiera duda, dice, como la de Santiago de Compostela, ya que se pone a pedir una iglesia típica no va a andar en poco, ¿no? Pero lo que está demandando es poder identificarse con el espacio. Podríamos seguir con investigaciones de este tipo mucho, pero el trastorno por déficit de naturaleza, que ya hemos visto de qué va, ilustra todo esto. Para mí, el trastorno por déficit de naturaleza, que como hemos visto, la naturaleza tiene una importancia estratégica para la vida humana y para la vida de los niños, se ha acuñado como una expresión que hizo Richard Lowe, este autor, en este libro que veis aquí, El último niño en los bosques, ¿no? Y lo que está reflejando, yo no quiero contribuir a psicopatologizar la vida humana, la vida actual, ¿no? Sabéis que hay muchos psicólogos que empiezan a alarmarte y te crean paranoias. No estoy hablando, porque como hable mucho de esto como trastorno, igual alguien inventa un medicamento y te lo vende, ¿no? Y vas y dices, ¿estás afectado del trastorno por déficit de naturaleza? Toma esta pastilla de algas de Fuerteventura o algo así. No, lo que quiero que esta expresión la mantengo porque es un indicador de los riesgos que tiene el estilo de vida infantil actual y el de los adultos, pero ahora me estoy centrando en los niños. Fijaros, leyendo artículos de pediatría, me he dado cuenta que los 4 grandes problemas de salud que afectan a los niños actuales, en países como el nuestro, en países desarrollados, no estoy hablando de la África subsahariana y de un país en guerra, con hambrunas, con sequías pervasivas, etcétera. No, Estados Unidos, Europa, la península, Canarias, nosotros. Son 4 grandes problemas. Uno, el incremento de las tasas de obesidad y de sobrepeso. El segundo, no voy a describir los datos, pero el segundo problema importante es el incremento de la incidencia epidemiológicamente muy significativa de las tasas de asma infantil y enfermedades neumónicas. Una parte se debe a la contaminación, pero otra parte se debe a que los niños apenas hacen ejercicio y no se promueve el desarrollo de la capacidad pulmonar. El tercero es el incremento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y el cuarto es el incremento de las tasas epidemiológicamente muy relevantes de hipovitaminosis, de déficit de vitamina D. No sé si sabéis, la vitamina D es muy importante para el funcionamiento general de nuestro organismo, del sistema tiroideo, etc. ¿Y sabéis cómo se capta la vitamina D? ¿Cómo? Por el sol. Y es que estamos demasiado tiempo dentro de casa con las maquinitas, el botoneo, el ratoneo y todo esto, ¿no? El único estudio que he encontrado sobre un estudio de la Universidad de La Laguna con estudiantes de Tenerife, de la Universidad de La Laguna, la incidencia de hipovitaminosis D en La Laguna, que no estoy hablando de Bergen en Noruega, que hay una mitad del año los días son muy cortos. Estoy hablando de La Laguna. La tasa era en torno al 40% de estudiantes que tenían déficit de vitamina D, de estudiantes de los que formaron parte del estudio.
que se trata simplemente de dar paseos para captar el sol. Bueno, en fin, nos lleva esto muy lejos, pero con esto lo que quiero que veáis es que el trastorno por déficit de naturaleza nos lleva fundamentalmente, tengo más cosas aquí, pero nos lleva a plantear 3 grandes debates. Bueno, aquí hay más datos, que no os voy a aburrir con ellos, sí que os voy a aburrir con este. Por ejemplo, este es un estudio de un equipo de investigación muy interesante con niños con TDAH, que eran de familias de clase baja y les habían dado una vivienda de realojo, ¿vale? Una vivienda nueva, una vivienda social. Y el mayor factor de satisfacción era la naturaleza cercana. Los niños con TDAH, en este estudio de 2011 de QO, resulta, TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Resulta que los niños, sabéis que tienen síntomas, si conocéis alguno de ellos, algunos no muy agradables, se frivoliza mucho con esto porque es uno de los trastornos peor tratados, ¿no? Porque por un lado está hiperdiagnosticado, muchas veces te diagnostican de TDAH por cualquier tontería, porque es un niño revoltoso de toda la vida, pero por otro lado, los niños con TDAH en serio es un verdadero problema de salud y de bienestar, ¿no? Y entonces nos encontramos con que los niños con TDAH, que tienen un problema para fijar su atención en una tarea durante mucho tiempo, entre otros síntomas, resulta que los síntomas de TDAH, si realizan la misma actividad en un interior y en un exterior, por ejemplo en un parque o en un jardín, aparecen menos síntomas del trastorno, incluso sin medicación. Y si realizan la misma tarea en un interior, aparecen más síntomas del trastorno, incluso con medicación. He pasado muchas transparencias porque hay datos que confluyen en esto, ¿no? Si alguien está interesado, yo dejo la presentación y si tiene un rato de aburrimiento, pues lo puede ver con más detalle. ¿Os dais cuenta de que no estamos hablando solo de que la naturaleza no es una moda, ni es un ornato, es algo, la estimulación natural, que echa de menos nuestro sistema nervioso y cuando la recupera hace que nos sintamos bien? En un estudio que hemos hecho y que hemos publicado en un libro, yo creo que debería hacer un anuncio del libro, por lo menos. Este sí, es el anuncio, ¿no? Este es el libro que acabamos de sacar con poco más de un año sobre conciencia ecológica y bienestar en la infancia, efectos de la relación con la naturaleza. No hace falta que lo compréis, pero que lo compre alguna biblioteca para que... Hemos visto que los niños influyen... ¿No se ve? ¿Vale? ¿Se ve? Bueno, pues allí se ve. Los niños... Vemos que los niños en contacto con la naturaleza están mejor, pero hemos hecho estudios, por ejemplo, evaluando niños en un campamento de verano, de estos que se van con programas de educación ambiental y ver cómo evoluciona su conciencia ecológica, en campamentos con y sin programas de educación ambiental, urbanos y en la naturaleza. Y hemos visto que los niños cuya conciencia ecológica aumenta más son los niños que hacen un campamento de verano en la naturaleza, incluso aunque no tengan programa de educación ambiental. O sea, aunque no se les enseña a reciclar y todo esto, se hacen más conscientes y más responsables de la defensa de la naturaleza. Esto nos lleva a la conclusión con la que quiero resumir esto, que es que hemos visto que la naturaleza ayuda a que estemos mejor, pero con este último dato, la naturaleza nos ayuda a ser más responsables también. Es decir, el contacto con la naturaleza nos ayuda a ser mejor, a estar mejor y a ser mejores. Y esto es muy importante también, ¿no? Bueno, aquí es donde, ¿cómo podemos hacer? Y es lo que yo quiero que os quede, por lo menos, como en una conferencia, en una charla como esta, es muy importante lo que yo os cuente. Espero que no lo hagáis mucho caso, pero que aprovechéis el tiempo para pensar sobre ello, ¿no? Pero es muy importante también los interrogantes que queden, ¿no? Y yo quiero insistir en que quedan 3 debates abiertos muy importantes. Uno, el debate sobre la agenda de vida infantil, la agenda diaria. ¿Qué estamos haciendo que hagan los niños? El segundo es el debate sobre la naturalización de los centros escolares. Estamos haciendo colegios y habéis visto lo fácil que es. Hemos visto en el proyecto de Nuria Eguren cómo se pueden hacer equipamientos que no cuestan un dineral, ¿vale? Y el tercer debate es sobre la calidad de los espacios urbanos que afectan a niños y a adultos y a mayores también, que he dudado también en traeros datos sobre personas mayores, pero he preferido, para no dispersar más la información, centrarnos en niños, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad? Bueno, pues en la ciudad, bueno, aquí tenía muchos ejemplos de paisajes urbanos, pero básicamente
lo que quiero que veáis es que estos son, por ejemplo, un parque que se ha diseñado en Madrid recientemente. ¿Creéis que alguien se puede sentir atraído por ir a pasear por ese erial en el Poblacho Manchego, que es la ciudad de Madrid? Perdona que ponga ejemplos de allí. ¿No se podía hacer el parque mejor? Entonces, voy a destacar aquí algunas cualidades que son, aunque sea muy simplista, voy a destacar cualidades negativas del paisaje urbano y cualidades positivas. Esto yo lo llamo la extensión indiferenciada. Praderas, por cierto, ecológicamente muy costosas de mantener, que en Madrid hace un calor consistente. La extensión indiferenciada no tiene sentido. ¿Por qué no hacemos paisajes donde se puedan mezclar lo abierto y lo cerrado, lo misterioso y lo complejo y lo sencillo? Otro rasgo negativo. Este es otro ejemplo de otro parque. Fijaros aquí cómo están colocados los bancos. Los bancos están colocados para cotillear quién pasa, pero ¿quién va a pasar por ese paseo, ¿no? Bueno, nos llevaría muy lejos a hablar de eso, ¿no? Pero a modo de ejemplo. Tercero, la indeterminación espacial. Hay a veces que se diseñan parques. Bueno, yo defiendo, igual aquí hay alguien que trabaja como arquitecto diseñador de parques y jardines, y lo que voy a decir no le va a gustar mucho. Yo defendería, primero, prohibiría, como lo de los resultados de los sondeos electorales, pero 4 meses antes de una elección que estuviera prohibido inaugurar parques y jardines, ¿no? Y también haría que cuando se entrega un parque por parte del equipo que lo ha diseñado, no lo cobre hasta por lo menos un año, que no cobre todo, que una parte no lo cobre hasta un año después. Y que se puedan establecer programas de ajuste, porque muchas veces se produce el sesgo que yo lo llamo de la mesa de dibujo. ¿Sabéis esta mesa? Bueno, ahora es del AutoCAD, esta mesa en la que dibujan los arquitectos inclinada, ¿no? Y todo esto, ¿no? Porque hacen diseños que están muy bonitos, son muy bonitos vistos desde arriba, pero cuando tú te colocas a nivel de usuario y empiezas a andar por ellos, te das cuenta de que hay errores. No sé si habéis visto que lo que más frecuentemente aparece en un parque es lo que se llaman sendas de elefantes, caminos viales que no están diseñados, pero que la gente dice, que me hacen ir a dar vueltas por aquí, atravieso, ¿no? Estos viales que aparecen por pisoteo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo puede ocurrir esto, ¿no? Otro ejemplo, ya lo sumo, es cuando falta la focalidad, cuando falta un elemento temático que llame la atención, o hay obstrucción de vistas, o la presencia de indicios de degradación. Esto es muy importante. Un parque, inaugurarlo es solo el primer paso, pero luego tiene que tener un programa de mantenimiento. Fijaros, el virus más importante de un espacio público es que la gente no lo quiera, que no lo use, porque todo se viene abajo. Habréis visto cómo hay algunos sitios, yo no conozco mucho Puerto del Rosario, pero hay sitios que se han inaugurado y que de repente la gente no les gusta o que están inhóspitos y no los utilizan y se van degradando poco a poco. Una tribu urbana hace una pintada un día, otro rompe una papelera, nadie lo repone, bla, 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 y es como un círculo vicioso. Aquí digo vicioso con todas las de la ley, ¿no? Y se va degradando y perdemos el espacio, que era un equipamiento probablemente deseado por muchos. Esto nos lleva a que es muy importante establecer un programa de mantenimiento. Fijaros, hay una máxima. Una pintada, una señal de descuido hace que eso tenga un efecto multiplicador. Igual, ¿os habéis dado cuenta? Mucha gente piensa que tiramos basura porque, perdonad la expresión, la palabra tampoco académica, porque somos guarros. No. Tiramos basura sobre todo donde hay basura. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Vale? Lo hacemos automáticamente, nos ajustamos a ese patrón de comportamiento. Luego podemos hablar de ello. ¿Qué rasgos positivos destacaría yo? Por ejemplo, uno, el acceso visual, crear estructuras de este tipo. Bueno, he puesto aquí un jardín romántico que a mí me gusta mucho de Madrid, que se llama el Jardín del Capricho, ¿no? Que era un jardín diseñado por la duquesa de Osuna, que se salvó milagrosamente en la Guerra Civil y que si alguna vez vais a Madrid, yo me encantaría mucho acompañaros para visitarlo, ¿no? Es un jardín inspirado en escritos de Goethe, que la duquesa de Osuna consiguió traducir. Goethe tenía libros donde le gustaba mucho la jardinería, incluso hay una novela que se llama Afinidades Selectivas, que es una novela de un trío amoroso, así un poco melodramática y de telenovela, ¿no? Pero que tiene descripciones de cómo la pareja va jardinando el suelo, que la duquesa de Osuna copió mucho. Jardín romántico, que no es el mejor jardín del mundo, que yo he visto jardines aquí de cactus que me han encantado en el sitio donde me hospedo, por ejemplo, pero hay gran diversidad de elementos, ¿no? Que tengan acceso visual. Otra propiedad es que los espacios sean clareados, que mezclen llanuras, extensiones,
lugares donde nos esparcimos, con lugares que contemplamos, con lugares donde nos escondemos. ¿Vale? Otro ejemplo, otro rasgo importante es que haya signos de familiaridad, que vinculemos emocionalmente el lugar con nuestra vida. Un kiosco, una estatua, una placa, un lago, algo que nos evoque el tema y que opere como un referente simbólico de nuestra identidad. Y otro rasgo importante es la profundidad, que no sean parques planos. Fijaros, las dunas son llanura pura y simple, son conmovedoramente impresionantes, pero son súper profundas. No sé si os dais cuenta, hay un juego de forma, porque yo estoy hablando, insistiendo mucho en contenidos, no he hablado casi nada de forma, que luego si queréis lo hablamos, pero las dunas tienen... Yo ayer cuando las contemplaba me recordaba muchísimo una película de Hitchcock, que mira que las películas de Hitchcock, si analizáis, si recordáis alguna película de Hitchcock, La ventana indiscreta, por ejemplo, el tío ese que se rompe una pierna y está hora y media mirando por la ventana lo que pasa. Si vemos el argumento de una película de Hitchcock, honestamente, eligiendo mis palabras para no ser ofensivo, diría que son estúpidos. Y sin embargo, tú empiezas a ver una película de Hitchcock y no te puedes desenganchar de ella. Y tú ves que no pasa nada. Pero la intriga, eso es lo que llamamos los psicólogos el misterio, que tienen, por ejemplo, las dunas de Corralejo, ¿no? que están cargadas de emoción escondida, ¿no? Tú ves lo que ves, pero dices, seguro que aquí hay más. No sé si os dais cuenta, no sé si... luego, si queréis, hablamos más de esto. Y eso es porque tienen profundidad. Yo aquí lo he elegido con elementos arbóreos, pero también puede ser eso. La presencia de cambios y sorpresas, que haya alteraciones, que no sea totalmente predecible, como son las praderas de gramíneas que hemos visto en los PAUs de Madrid, que os he puesto antes, ¿no? Es fundamental que nos demos cuenta de esto, de jugar con la diversidad de elementos que cargan de simbolismo y dan identidad a un lugar. Y que nos proporcionen la oportunidad de aislarnos, de evadirnos de nosotros mismos y del cúmulo de tareas, fijaros, yo creo que no estamos tan bueno, sí, tenemos una agenda más cargada que el médico Letamendi que os mencioné antes, el de las décimas ripiosas, ¿no? Pero no estamos nuestra agenda no está tan cargada, pero vivimos con un síndrome que se llama de agenda cargada. Creemos que estamos más ocupados de lo que realmente estamos. Luego perdemos mucho tiempo en muchas tonterías, ¿no? Viendo, yo qué sé, programas de la tele que no vienen a cuento y de repente se te ha ido 3/4 de hora viendo la chorrada de la tele, un programa de María Teresa Campos. Lo digo con todo el respeto a María Teresa Campos, ¿eh? O sea, entonces, es muy importante provocar esta experiencia de la sensación de evadirnos y entrar en otro mundo. Hay muchos ejemplos de imágenes que están aquí que quiero ir cortando ya para que podamos debatirlos, ¿no? Y aquí tenéis otros ejemplos de parques. Y a esto me lleva al decálogo que quiero plantearos, que son como los 10 mandamientos de la calidad de los espacios públicos, sobre los que me gustaría debatir con vosotros y con la gente que toma decisiones en el planeamiento urbano. El primer mandamiento importante es que el espacio sea saludable. Esto parece una tontería, pero no se tiene en cuenta. Y muchas veces el parque se hace donde no se puede hacer otra cosa, te lo colocan al lado de una carretera o al lado de... Con lo cual el ruido es un factor también insalubre, ¿no? Otro elemento importante es que tengan un adecuado nivel de mantenimiento, el segundo mandamiento. Que después de lo que he explicado yo creo que no me voy a detener mucho en ellos, si luego queréis en el debate aclaramos alguno de ellos. El tercero es que sea un espacio seguro, y esto es muy importante. Y el espacio seguro no se resuelve solo poniendo cámaras o policías, ¿no? El espacio seguro, hay muchas teorías, los arquitectos las saben, de lo que se llama espacio defendible. El espacio, evitar guetos, evitar lugares aislados. Mirad, yo en algún momento dirigí una tesis doctoral en Madrid y era muy curioso, ¿no? Analizábamos dónde se cometen delitos en Madrid y dónde la gente tiene miedo a ser víctima de un delito. Y sabéis que no coincidían para nada. La gente tiene miedo a ser víctima de un delito en lugares donde a veces no se había cometido un delito jamás. Y en cambio, no tienen miedo en un lugar como la Plaza Mayor de Madrid, que es una de las zonas donde más delitos, pequeños delitos, no hay allí machaqueos mafiosos de la mafia rusa, ¿no? Pero yo qué sé, carteristas y tal, uno de los sitios donde más delitos se declaran allí, ¿no? Allí no tienen miedo. ¿Por qué? Porque allí hay mucha gente, porque allí hay ventanas que miran a la calle. Y en cambio vemos
que los nuevos espacios que se están creando, un centro comercial de estos que son prototipo de lo que se llama el no lugar, no sé si habéis oído alguna vez esta expresión de Marc Aullier, ¿no? Un no lugar, un sitio que dices, un sitio que se llena de momento pero luego está vacío, que yo algunas veces digo, es donde se pueden grabar películas de miedo, ¿no? Estos, justamente porque son lugares que en sí inducen inseguridad, porque si te pasa algo, no sabes ni cómo evadir, cómo escapar, ni puedes esperar que alguien te dé ayuda, porque nadie se va a enterar. Eso es muy importante. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, que haya un equilibrio entre legibilidad y misterio, en lo que llamamos antes el espacio clareado, entre que sepamos dónde estamos y al mismo tiempo podamos escondernos. Misterio es eso, el misterio es no la información que da un lugar, sino lo que te sugiere, la promesa de información que te da un lugar. El quinto es que sea de escala intermedia. Yo defiendo mucho parques pequeños, incluso lo que llaman pocket gardens, ¿no? Jardines de bolsillo, ¿no? Defiendo mucho eso. Sé que hay gente que es partidaria de grandes parques y tal, ¿no? Pero yo, aunque solo sea por parsimonia y por una de las virtudes que cada vez tiene más importancia para mí, que es la templanza, ¿no? Es que en un gran parque, como cometas un pequeño error, se convierte en un error a gran escala. En un pequeño parque cometes un error y es un error a pequeña escala, que a lo mejor sin mucho esfuerzo lo puedes corregir. Parques de proximidad que puedan salir, etcétera, etcétera, ¿no? La escala intermedia, por lo menos. El sexto mandamiento. Todos los sextos mandamientos son muy importantes, como decían los curas que me educaron a mí, ¿eh? Y este es el más importante de todos. Es el equilibrio, es que el espacio sea una mezcla de usos y usuarios. Mirad, yo he tenido pocos momentos, no soy un tío muy agresivo, debería serlo un poco más, yo creo, ¿no? Bueno, luego me decís. Y yo en los debates públicos y eso no me cabreo, digo, pues esto ya pasa, mañana no se acuerdan, ¿no? Pero la única vez que realmente me cabreé y me irrité fue una vez en una mesa redonda con ingenieros y arquitectos que presentaron un proyecto de un parque solo para personas mayores, para viejos. Se me movió la columna vertebral, yo creo, desde entonces tengo una escoliosis crónica, ¿no? Creo. Protesté con toda mi alma, vamos, enfurecido, de verdad, me decían, no te conocemos. Digo, es que ¿a quién se le ocurre? ¿Qué viejo va a ir a un parque solo para viejos? Pues lo importante, si habéis estado alguna vez en Madrid, perdonad que no sepa ejemplos de aquí, y habéis estado en el Parque del Retiro, uno se sienta en el lago, allí, y solo con ver pasar gente se te va la mañana. Esta cualidad es fruto de que aquello atrae muchos usos muy distintos y una gran multitud de usuarios. ¿Se entiende? Por eso os dije que los sextos mandamientos siempre hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿eh? El séptimo, que el espacio sea productivo. El octavo, que haya oportunidad recreativa de hacer cosas. El noveno, que sea atractivo, que tenga la belleza. Próximamente vamos a presentar una tesis doctoral que yo he codirigido a una arquitecta sobre la belleza de plazas urbanas. Pues se puede estudiar y se puede analizar. Y hay plazas que son feas, jope, no sé cómo decirlo. Y hay cosas que se pueden hacer más bonitas o jugar con ellas o variarlas. Y el décimo, evaluar y gestionar la evolución de los espacios públicos urbanos. Me gustaría debatir con vosotros sobre todo esto. Tenía más cosas que contaros, pero como los 10 mandamientos de verdad, si es que son de verdad, se resumen en dos. Uno, actuar en el diseño de los espacios públicos con parsimonia y con rigor, y no por exigencias escénicas de la propaganda, de la búsqueda de imagen y todo esto. Y otro, algo muy importante, incluir la participación pública en el diseño de los espacios públicos. Esto es muy importante y no cuesta dinero, no cuesta más dinero, ni crea más problemas, y nos da en cambio la seguridad de estar haciendo lo que queramos. Así que cuando hayáis olvidado todo, recordad rigor y participación. Muchas gracias. Me he pasado, ¿no? De tiempo. Me he pasado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Si no, disparo yo. Os he puesto una foto evocadora de un amigo mío de San Sebastián. No sé si lo veis, es el Monte Igueldo, una foto de un jardín en el cielo. A mí me gustaría que cuando hacemos diseños de parques y jardines pensábamos que tenemos que hacer que la gente suba al cielo, que esté bien, ¿no? Es una evocación, ¿no? Es una trampa con niebla, no sé si lo podéis ver. Es una foto que me gusta mucho. También me gusta mucho esta de este árbol, que te acoge y te llena de energía. ¿Vale? Bueno,
podéis expresar también el nivel de aburrimiento al que habéis llegado en una escala de 1 a 10. Pero por favor, no digáis la verdad, mentidme, ¿eh? Que me mentís. Bueno, yo le voy a plantear un poco por el hecho de lo que estamos viviendo, viendo las torres de alta tensión en el horizonte. Cada día aparecen en algún sitio. Entonces, le quería plantear qué significa para nuestra psique el ver ese paisaje y de repente saca las torres de alta tensión. ¿Qué supone? Pues, bueno, iba a decir una palabra, pero es muy malsonante, ¿no? Lo voy a decir de otra manera. En los estudios, hay muchos estudios sobre impactos visuales en el paisaje, ¿no? Objetivos hechos por ingenieros. Sobre todo estoy pensando en un investigador, si alguien está interesado le puedo proporcionar, que se llama Jack Nassar, ¿no? Y él lo llama esto molestias visuales. De hecho, yo imparto, una de las asignaturas que imparto se llama percepción ambiental, en ciencias ambientales, en la Autónoma. Y les pido a los alumnos que siempre pedimos que evalúen un parque o tal, y una de las cosas que tienen que hacer es coger fotos y hacer tratamientos de las fotos con el Photoshop para mejorar la calidad escénica, aunque no lo podamos llevar a cabo, porque no es nuestro cometido, ¿no? Y ¿sabéis la primera tarea que hacen siempre? Como haya una torre de alta tensión, con la tecla de borrar del Photoshop, borrarla, ¿no? Nassar llama a este tipo de elementos molestias visuales. Yo utilizaría una expresión más fuerte, ¿no? Que es daño visual. Igual yo he sido demasiado suave al traducir la expresión literal que utiliza en inglés Nassar, ¿no? Pues es un daño visual al paisaje, es una herida. A ver, ¿estamos dispuestos a asumir heridas? Sí, cuando te tienen que hacer una intervención tú asumes que te van a dejar una cicatriz, pero es que te van a quitar el apéndice, ¿eh? O te van a hacer una cesárea para que salga un niño tan guapo como tú, o lo que sea, ¿no? Y estás dispuesto a asumir el coste de una herida. Pero si hay otro remedio, ¿verdad que preferimos que haya otro remedio que no necesariamente llevarnos la herida? Pues es lo que yo estoy diciendo aquí. No es imprescindible que haya torres. Si no es imprescindible, que los técnicos busquen otra solución. No sé si me explico. Y que podamos realmente librarnos de una herida innecesaria, que es lo que estamos planteando. La molestia visual, de verdad, en este caso probablemente no le deis mucha importancia, sobre todo si no vives en ese entorno. Pero se ha llegado a hablar de una palabra que antes ha mencionado, que el otro día en Lanzarote hablamos con más detenimiento de ella, que me voy a detener para que veáis lo trascendente que puede ser. El paisaje no soporta todo, porque soporta cualquier cosa, claro, pero las consecuencias psicológicas son muy graves. Es la palabra solastalgia. Este es un palabra que, bueno, ahora espero que ya la podáis procesar. La solastalgia es el dolor, el trauma que produce ver un entorno habitual para ti degradado. Por ejemplo, por una sequía, por un incendio, por un maltrato. Lo describió un investigador australiano, perdonad que cite tanta gente, pero es por honestidad, porque son ideas de otros, yo solo hago aquí de predicador. Cuando he presentado los datos míos, los he presentado, ¿no? Glen Albrecht, en Australia, en una tribu aborigen, llegó una multinacional y había descubierto que había un mineral, no sé qué mineral, sería una cosa de estas para los móviles, coltán, no sé qué cosa era, ¿no? Y abrieron una enorme mina a cielo abierto. Estuvieron 15 o 20 años sacando el mineral, lo agotaron y se fueron. Habían pagado a la gente bien por las tierras, ¿vale? A partir de ese momento, Albert descubrió que la gente de esa comunidad se llevaban peor, había más conflicto, empezaron a haber problemas incluso de equilibrio psicológico, de relaciones de pareja. Y no encontró otra razón para atribuirlo que precisamente al trauma que tenían. Bueno, hemos tenido el dinero, nos lo hemos gastado y encima nos han dejado aquí. ¿Sabéis lo que es una mina a cielo abierto, llena de escalones, en el entorno que formaba parte de tu identidad? Esto es lo que estamos hablando. Es las heridas innecesarias. Si podemos llevarla... A ver, que es muy importante una red eléctrica. Yo no quiero que volvamos a vivir en cavernas. Y si hay un proyecto interesante, yo qué sé, que se haga. Pero seguro que hay otra solución técnicamente viable, que hace que no tengamos que sufrir la herida innecesaria, la cicatriz innecesaria. No sé si se ve claramente. Hablaríamos más de esto, pero el paisaje, mirad, somos los paisajes que habitamos. Si el paisaje se degrada, contad con que también nos degradamos nosotros.
aunque no nos demos cuenta, como les pasaba a los aborígenes del pueblo este australiano en el área de Sydney. Sí. Que te preguntaría, José Antonio, que por supuesto que hay que proteger el paisaje, pero por ejemplo, cuando está por medio pues una necesidad urgente de más energía eléctrica, ¿no podría ser posible algún medio para soterrar esas torres? Claro. Para que no impactaran visualmente, como nos estás contando. Claro. ¿La cuestión es económica, entonces? No lo sé, porque yo no conozco, ojalá yo supiera los entresijos de ese proyecto, pero me disculpo porque no lo sé. No sé si habéis captado la metáfora de la cirugía que os he dicho. Si hace falta llevar una herida, la llevamos a mucha honra, pero si la herida es innecesaria, ¿por qué me la haces? Seguro que hay otros procedimientos técnicos para hacer esto, ¿vale? O otros procedimientos menos impactantes, que los hay. ¿De acuerdo? Y yo no los conozco porque yo no soy ingeniero de estas cosas, pero hay que exigir a los expertos que piensen. O sea, mirad, yo en España he llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que nos pasan son por pereza. O sea, porque los especialistas tiran de manual. Cuando vemos en otros países que hay innovación en el diseño de recursos, o sea, yo no estoy diciendo que no haya que conectar y que si hay que llevarlo a Lanzarote y coger energía, intercambiar y hacer una vía de doble dirección y todo esto, genial. Pero pensemos que no se nos ocurra la primera solución, que es poner torretas de alta tensión, que es lo que se hace desde que se inventó la energía eléctrica. Y a veces es pereza pedirle a los técnicos, miren, denle dos vueltas, denle dos vueltas. Y exigir a los políticos que obliguen a los técnicos a que le den dos vueltas, porque seguro que soluciones hay. Yo soy psicólogo, no sé mucho de eso, ¿no? Pero atisbo que las hay, el soterramiento o lo que sea, no lo sé muy bien, pero o otro tipo de formatos de torres, seguro que lo hay. Lo que quiero es que no sean perezosos, que no tiren de manual, de esto ya lo tengo claro cómo hacerlo y punto. No, pues si hay que innovar, que innoven en Fuerteventura, que no pasa nada, que es una tierra que se lo merece. Y una gente que probablemente se lo merezca más. Algunos técnicos defendemos que los aerogeneradores o pequeños generadores se pueden implementar perfectamente en los parques para suministrar la energía necesaria para la luz del propio parque. Lo que quería comentarte, porque nosotros lo que defendemos es que nos dan la sensación de limpio. Sin embargo, otros opinan que es un impacto visual. Claro, ¿qué opinan al respecto? Entran dentro de las categorías de las cicatrices que tenemos que tener, ¿vale? O sea, yo he hecho estudios de impacto visual de aerogeneradores y de molinos, y bueno, pues sí es verdad que siempre hay que ponerlos en puntos altos para que cojan corrientes, lo sabrás tú mejor que yo todo eso, ¿no? Pero hay que hacerlo con cautela y hay que hacerlo entran dentro de esa categoría. Yo no me importa llevar una cicatriz, pero que tenga sentido llevar la cicatriz, si gano con ello algo, ¿no? Y a lo mejor hay que plantear la ubicación de aerogeneradores en vez de grandes masas de aerogeneradores en porciones pequeñas, no lo sé. Habría que hacer un estudio concretamente del setting. Yo lo he hecho en algunas zonas de Galicia y entonces recomendábamos, por ejemplo, allí era muy eficiente hacerlo en grupos pequeños, no poner una ristra de aerogeneradores que tapaban toda una cornisa, ¿no? Pero en otro sitio a lo mejor hay que buscar otro criterio. Y otra vez, romper la tendencia a la pereza, hacerlo como se ha hecho siempre. Innovar, que no cuesta nada, y que si innovamos en pequeñas cosas, aunque nos equivocamos poco. Si no innovamos y hacemos grandes proyectos, como os decía antes, el más pequeño error se convierte en un error a gran escala. ¿Vale? Bueno, yo, al hilo de lo que comentabas antes, yo creo que en el origen están dos cosas que nos faltan. Uno es la sensibilidad, es decir, de poder ver algo que es feo y que te choque en algún sitio, ¿no? Y lo enlazo un poco con una conferencia que ha dado antes una mujer, muy interesante, como empezar a despertar esa sensibilidad profunda que podemos tener de conexión con todo, ¿no? Con el todo, incluyendo los espacios, lo natural, los árboles, los animales. Entonces yo creo que lo que nos falta es esa sensibilidad, ¿no? Que nos hiera en la mirada y en el tacto cuando vemos algo feo, como estamos construyendo, no solo las torres. Yo creo que cosas gravísimas están ocurriendo en todo el planeta, como esa mancha o ese continente casi, ¿no?, de plástico, ¿no? No tenemos esa sensibilidad. Y luego la mirada sistémica, tú apuntabas, es que no solamente se tienen que poner a trabajar por un parque el que va a diseñar
los árboles, sino, pues eso, una mirada donde muchos elementos se puedan contemplar de una manera global. Esa mirada sistémica que nos interesa, que es tan ecologista y que sigue sin enseñarse en las escuelas. Mirar sistémicamente. No somos hongos aislados, formamos parte de sistemas. Y hasta que no nos eduquemos en esa mirada sistémica, pues eso veremos desde nuestra parcelita pequeña, nuestra mirada y nuestra perspectiva pequeña. Y no es que no queramos, es que no vemos más. Ya, sí. Vamos, ella lo que ha planteado yo lo asumo y por no perder tiempo y dar la palabra, solo matizaría una cosa. Nosotros a lo mejor no somos conscientes, pero nuestro sistema nervioso sí identifica lo que es bonito y lo que es feo. Totalmente de acuerdo. Y hace que te sientas mejor o te sientas peor. Aunque tú tengas que tragar con ello. Mira, el ser humano aguanta todo. Nuestra capacidad bueno, de ahí está la sensibilidad. Los neurólogos dicen plasticidad, ¿no? Pero los neurocientíficos, pero aguantamos todo. El problema es con qué coste. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que cuando uno ve algo bonito, ve algo agradable, está con una persona encantadora, empieza a notar, ¡ojo, qué guay! Y aunque no te des cuenta, nuestro sistema nervioso sí. Entonces, pensadlo, ¿no? Yo ahora, en el estudio que hemos hecho sobre la belleza urbana, que nos estamos dando cuenta de eso, de que no hay un código que podamos decir, un manual de esto es lo bello, esto. Lo hay, pero yo pongo el polígrafo y a mí me gustaría hacer resonancias magnéticas funcionales para analizar hasta qué punto el cerebro, que ya los está haciendo por otro lado, pero no en mi equipo, ¿no? Para ver cómo se activan unas partes del cerebro y no otras. Pero hemos hecho, por ejemplo, experimentos que, mira, ya que tengo la presentación y ya que me lo has preguntado, lo voy a hacer para que lo veáis, ¿verdad? Creo que lo había puesto aquí por si. Esto, mirad, un esfuerzo más de fijación, ¿vale? Y ya acabo. Esto es un experimento hecho con registros fisiológicos, ¿sabéis? ¿Alguna vez os han hecho un electro o algo parecido? Bueno, pues el electro, te ponen un electrodo y te miden cómo evoluciona una constante. Nosotros utilizamos esa misma instrumentación, pero registramos 4 canales. Uno la temperatura de la piel, otro las pulsaciones, otro la tasa cardíaca y otro la actividad electrodérmica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, ¿alguna vez a alguien le ha hecho una ergometría, una prueba de esfuerzo? Esto que te pones a correr en una cinta que te hace el cardiólogo para ver tu capacidad vascular. Pues lo que hacemos es durante 10 minutos a la persona la ponemos a correr. Y entonces suben estas constantes, ¿no? No sé si lo veis ahí. Por ejemplo, aquí, os lo marco con el ratón. Perdonad que os pida un esfuerzo más de atención. ¿Aquí lo veis? Oh, el ratón no se ve. Aquí durante 10 minutos sube. Esto es conductancia de la piel, un indicador de temperatura corporal. Después de 10 minutos sube a ese nivel, que es 16, es convencional. A continuación, la persona con los electrodos puestos se le sienta en una sala y se le pone un diaporama. En uno contempla escenas de naturaleza, en otro contempla escenas de urbanismo duro y en otro incluso escenas de urbanismo duro con ruido de coches. Y fijaros, lo que hemos hecho es inducir un estado de estrés y lo que estamos intentando ver es cuánto tiempo tarda en recuperar la persona del proceso de estrés inducido. El estrés, tenemos que decir que el estrés no es malo, es una respuesta con la que cuenta nuestro organismo, una respuesta adaptativa, es una respuesta de alarma del organismo para hacer frente a una amenaza, ¿no? Lo que es peligroso para la salud es estar estresado durante mucho tiempo. Por tanto, fijaros lo que vemos aquí. Si os dais cuenta, cuando la persona contempla escenas de naturaleza, ¿vale? En 7 minutos, se me ha perdido el ratón, ¿lo veis aquí? En 7 minutos ha recuperado casi el nivel previo a la actividad fisiológica previo a la inducción de estrés. Cuando contempla escenas de calles peatonales y de tráfico, en 7 minutos está a la mitad del proceso de recuperación. ¿Se entiende? Es decir, cuando contemplamos escenas de naturaleza, nos recuperamos antes del proceso de estrés inducido. Esto es las pulsaciones, donde vemos lo mismo. ¿Veis? Aunque está en inglés, me disculpo, pero es que lo he escaneado de un artículo. ¿Veis que ahí abajo hay escenas de naturaleza, tráfico y ¿cuál es la otra etiqueta? Y calle peatonal. Y esto es tasa cardíaca. No, esto es tensión muscular, no arterial. Y si os dais cuenta, en 4 minutos ha recuperado la tensión muscular previa a la inducción de estrés. Si contempla escenas de naturaleza. Y si os fijáis, si contempla escenas de tráfico o de urbanismo duro, incluso llega a aumentar. Y esto es tasa cardíaca, que tiene una función parecida. ¿Vale? O sea,
ya que estamos con esto, acabo con esto. Este es un estudio hecho con personas que operaron de vesícula, ¿no?, en un hospital. Era un edificio tipo libro, de estos que una parte de las ventanas dan a la fachada del otro edificio y las otras ventanas dan al jardín. Como sabéis, normalmente una operación de vesícula no es grave, aunque un quirófano, yo le tengo mucho miedo a los quirófanos, ¿para qué os voy a engañar, no? Los carga el diablo. Entonces, fijaros, las personas cuyas ventanas daban al jardín, ¿veis lo que tienen ahí? Pidieron menos analgésicos, se recuperaron antes del posoperatorio. Llegaron el otro rasgo importante es que tuvieron menos complicaciones, y no me digáis por qué. Tenían una opinión mejor de la atención que habían recibido del personal auxiliar y de enfermería. Y esto tiene sentido, porque si tú contemplas un paisaje más interesante, pues estás menos aburrido, y si estás menos aburrido estás menos pendiente de los dolores. Estamos hablando de una patología que no es grave, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Entonces, todo esto es para decir que sí que nuestro sistema nervioso es sensible a lo bello y a lo bonito, y sensible a lo feo, aunque nosotros no nos demos cuenta. Juan. Sí, no, ya me han dicho que se acaba ya el tiempo, pero quería decir que esto es súper interesante todo lo que has dicho, pero lo veo que, claro, que está en otro nivel, porque esto estaría bien, está bien aquí, quiero decir, en Noruega, en Dinamarca, esto ya lo estarán aplicando y tiene un efecto, pero aquí es que han declarado de interés público las torres de interés público en beneficio de una compañía privada, que lo fue pública pero es privada, para que hagan ese tendido concreto absurdo cuando todo tiende, bueno, es un problema mayor porque la energía la quieren concentrar la producción solo en un sitio en vez de distribuirla, pero así es, y luego los políticos siguen la jugada de los intereses económicos, y en un paisaje como el que tenemos aquí en esta parte de Canarias, árido, completamente muy bonito, pero muy sensible a cualquier actuación que hagas, incluso que pintes una casa de un color o de otro. Sí, muy frágil. Porque no hay vegetación para escamotear. Si tú dejas residuos en el suelo de las obras, si hay un bosque se tapa, pero aquí queda. Y hay un escalón enorme entre todo esto que digamos que es la ciencia aplicada al paisaje y a la psicología, y la realidad de la población y de los representantes de la población, y esa parte del sistema económico que, en fin, vale. Pero muy interesante. Muchísimas gracias, Juan. Viniendo de ti tiene mucho valor. Pero lo que quiero que veáis es que lo que hay que exigir es, ¿os acordáis de los 10 mandamientos? Que se resumen en 2. El primero es rigor. Y hay que exigirles rigor. Si realmente no hay otra solución y me tienen que hacer la cicatriz, vale, me la trago, vale. Pero si hay otra solución, que la piensen. Y es lo que yo creo que estamos en una fase en la que pedir rigor a un técnico va de suyo, no es ir contra nadie, es exigir que sean rigurosos, que seguro que hay otra solución. Y en este caso el paisaje, estoy completamente de acuerdo contigo, los paisajes como el vuestro son paisajes muy frágiles, o sea, donde que yo plante una bugambilla tiene un impacto, bonito o feo, no lo sé, pero lo tiene, que en Galicia, en un paisaje de bosque atlántico ni se nota, ¿de acuerdo? Y es verdad, y fijaros una cosa, hay que transmitir la información porque es muy importante que nos demos cuenta de que el paisaje, nosotros necesitamos del paisaje, pero el paisaje también necesita de nosotros. Los psicólogos lo llamamos el proceso de apropiación del paisaje, del espacio. El paisaje deja de ser un ente material externo cuando entra en nuestra cabeza. Cerrad los ojos por un momento, pero no os durmáis, por favor, a pesar de la hora, y pensad en el lugar que más os gusta de Fuerteventura. Pues eso es lo que hay que preservar. ¿Cómo me gustaría tener un escáner y fotografiar todas las cosas que habéis pensado? En fin, me han dicho que ya se acaba el tiempo. Gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer poder hablar de esto, y además un factor de salud. Dicen los psicólogos que cuando uno cuenta lo que hace en su laboratorio, en su despacho, se lo cuenta a otro, todo lo que uno cuenta afuera es sanador. Pues me siento mucho mejor. Gracias por proporcionarlo.